Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en esta, su instalación, su productora, su televisora MXN. Nos encontramos desde la capital del país, en donde están estas instalaciones, para llevar hasta usted nuestro programa Fuego Cruzado. Sabe que estamos todos los viernes y que tratamos de presentar los temas de mayor interés, pues ya durante los últimos 25 años, imagínese usted. Y hoy, bueno, pues es obligado que hablemos del próximo 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Y para ello, bueno, pues hemos tratado de reunir un mosaico de mujeres que tienen tareas muy importantes para realizar en nuestra sociedad, que además son madres de familia, que además tienen el empuje para pelear muchos de los renglones por nuestra comunidad. Está con nosotros Leslie Hendricks. Leslie, ¿cómo te va? Ella es política, mamá de triates, fíjese usted, de triates, así que no cualquier cosa, y además con un área en la que se ha desempeñado con muchísimo éxito y que al país le hace tanta falta como es la del sector educativo. Leslie, ¿cómo te va? Hola Lilia, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Me honra mucho estar en este programa que, como, bueno, ahora decías, 25 años, que de muchas maneras has mantenido este esfuerzo por seguir informando, por seguir hablando de diversos temas. Y me honra mucho recibir esta invitación y compartir con quienes hoy estamos aquí, sobre todo en una fecha tan, pues tan especial, ¿no? Para todas. Está Fabiola Cortés. Ella es abogada. Ella es una gran luchadora por muchos de los derechos de las mujeres, pero por los derechos en general. Ha representado de manera gratuita, como bono, como le llaman los abogados, muchas causas que tienen que ver con asuntos que no encuentran la justicia, pero además también ha encabezado grupos de madres buscadoras. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola, ¿cómo están a todos? Buenos días. Y ni qué decir de todas sus denuncias en casos de corrupción, ¿eh? Que esas vaya que le han costado casi corretizas, ¿verdad? Así es. En el casi. Una persecución legal, sí. Así es. Está también Dinora. Dinora, tu apellido me cuesta tanto trabajo siempre estarlo pronunciando. Es Dinora Ginsberg. ¿Está bien? De esa manera, Dinora. No se escucha. Bueno, a ver, vamos a ver que arreglen su micrófono. Porque Dinora, ella es especialista en temas que tienen que ver con, ¿qué creen? Pues con los militares y con los sindicatos. De eso se la sabe de todas, Dinora. Y está con nosotros también una abogada, otra abogada, que su especialidad está en el terreno migratorio. Él sí tiene tiempo de estar con nosotros, de haber presentadose en varias ocasiones, ilustrándonos sobre todos estos conflictos que pasan nuestros migrantes. En fin, una vez hechas las presentaciones, bueno, pues viene el 8 de marzo. Y muy bien, ya estamos aquí muy puestas para hablar de las mujeres. Pero luego llega el 9 y ya no pasó nada. Y antes, bueno, pues sí, como en estos momentos, 2 días antes se habla de todas las luchas que han emprendido las mujeres, pero el 9 ya se olvidó. Y después vemos cómo se ponen vallas en Palacio Nacional, se ponen vallas en varios de los palacios de gobierno de los estados, se habla mucho
de las mujeres indígenas, y yo la sigo viendo cuando tenemos oportunidad de ir de gira por los estados, cargando sus mismos aguadores, con el mismo rebozo, con los chamacos todos moquientos atrás, y ella con sus guaraches casi descalzos. ¿Qué tanto realmente hemos avanzado en esto que muy pomposamente se llama la lucha de las mujeres? Ha sido una lucha nada más para las mujeres de clase media para arriba. ¿Para qué clase social se ha dado la lucha de las mujeres que no la vemos aterrizar en nuestra base de la sociedad, en nuestra mayoría, en donde nos encontramos a las madres buscadoras que tampoco tienen recursos económicos para enfrentar al Estado? ¿Ha sido esta una lucha de mujeres de clase social? ¿Fueron las fifís las que lograron que se diera el voto? ¿Realmente les interesaría a aquellas mujeres que dejaban las espaldas en las máquinas de coser tener el voto? ¿O fue una lucha fifí? A ver, ¿ustedes qué opinan de todo esto en respuesta a estas que para mí son interrogantes? Fabiola. Mira, pues se puso de moda el término de fifí, ¿verdad? Pero pues antes se les decía burgueses, ¿no? Burguesas. Uh-huh. ¿Quién puede o quiénes pueden hacer los cambios, las transformaciones? Pues generalmente sí, la gente que tiene resueltas sus necesidades básicas inmediatas. No es que sean, desde mi punto de vista, o más inteligentes o más brillantes o que tengan mejores ideas, etcétera, sino simplemente tienen más resueltas sus circunstancias, sus situaciones diarias de vida, y tienen pues esa posibilidad también que les da esa seguridad pues económica, etcétera, para empujar transformaciones, ¿no? Si la pregunta es si es la clase media, digamos, la que empuja las transformaciones, las revoluciones, etcétera, pues desde mi punto de vista, históricamente, pues sí, siempre ha sido así, ¿no? La parte, el ala de las mujeres, pues académicas, que tienen más oportunidad de preparación, etcétera, sí, pues sí lo son, ¿no? Eso te podría decir yo. ¿Y qué tanto aterriza en esa otra base de mujeres que son muchísimas más que las de la clase media, Leslie? No, yo creo que falta muchísimo, falta muchísimo, y todavía hay un sector que reproduce pues los esquemas de los roles tradicionales de lo que es históricamente ha sido la mujer, y hay una resistencia pues quizás involuntaria, inconsciente, no lo sé, te soy franca, yo en el tema de mujeres no soy muy versada en el tema de género, básicamente, pero en mi experiencia sí lo observo, ¿no? La mujer sigue teniendo resistencias inconscientes, conscientes, no lo sé, culturales, entiendo, y falta demasiado, ¿no? Falta demasiado. La celebración, como bien lo dices, se hace a lo grande el día, pero los otros 364 días la mujer sigue quedando siempre en un segundo plano, siempre relegada en todos los espacios, y pues con un avance muy poco, ¿no? Pues muy imperceptible desde mi punto de vista, ¿no? Salen las mujeres también a marchar, se les tiene hasta miedo, ¿no? Por todo lo que hacen, ¿no? Pintas, destrucción y demás, pero la situación sigue prácticamente igual. Acá en Quintana Roo, mira, yo quiero comentarte, se está dando una situación que pareciera una pugna entre los feminismos y la situación de la mujer. Justo ahora estoy ocupada en una serie en la defensa de bares, de tables,
donde un ala del feminismo diría no, pero sí las mujeres son explotadas y no se dan cuenta de su situación y etcétera. Dice la gobernadora Mara Lezama que han rescatado a 580 y tantas mujeres víctimas de trata de personas. Pero lo único que han hecho es un gran negocio de llegar, cerrar los botaneros, los bares, etcétera, llevarse a las mujeres, y las mujeres enfrentan condiciones aún más precarias, porque con el cierre de sus centros de trabajo se tienen que desplazar a otros lugares, las de Cancún, a Playa del Carmen, etcétera. Y volvemos a tener políticas de ficción que supuestamente favorecen a las mujeres. Es un área en la que nunca hubiese pensado intervenir o me hubiese pasado por la mente tener alguna participación. Yo siempre he respetado a las mujeres que deciden dedicarse a la actividad que decidan dedicarse siendo esta lícita. A mí la cuestión del table me parece, o sea, es lícita, como abogada puedo decirlo, es lícita. La prostitución, mientras no sea precisamente eso, trata, es lícita. Y ahora tenemos a una gobernadora y una fiscalía que se han vuelto pues como los reyes de la moralidad, ¿no? La reina y del rey de la moralidad, que han cateado absolutamente todos los bares de Quintana Roo. Claro, los aseguran y después cobran 300,000 pesos, 200,000 pesos, y hay 580 y tantas víctimas, dicho por la gobernadora, ¿sabes dónde? Desperdigadas buscando trabajo, sin ninguna atención, porque pues, no sé, no son víctimas realmente, están ahí trabajando, desempeñando un trabajo. Y entonces son ese tipo de cuestiones en las que nuevamente vemos que hay políticas que son solamente una apariencia, y nuevamente la mujer es la que padece, porque la mujer, te repito, vuelve a quedar en una situación precaria de vulnerabilidad. Cajeras que están en la cárcel, cajeras que están alejadas de sus hijos, víctimas de estos operativos falsos. Te puedo decir que el 98% de esos operativos vienen de una denuncia anónima y de un seguimiento, acto de investigación realizado por un agente encubierto. Y otra vez la mujer es la víctima real de... Bueno, aquí nos has hecho favor de ponernos un... Si me preguntas si ha avanzado en este tema en la mujer, no se ha avanzado Perdón, no te escuché. Nos has puesto un ejemplo muy focalizado. Y en ese mismo tenor, Elsie, ¿qué pasa con la mujer migrante? Uy, mira, la verdad es que justamente esa parte es terrible. Todas aquellas mujeres que migran de forma indocumentada, desde que ya saben que van a venir a México, cuando agarraban todo este tema que toman la ruta del tren, ya saben y se ponen un dispositivo para evitar la concepción, porque saben que a lo largo de este camino van a ser violadas. Es terrible, Lili. O sea, todo lo que pasa con ellas son víctimas de explotación, son víctimas de abuso, de violencia. Todas estas mujeres migrantes que van con este sueño americano saben que en reiteradas ocasiones en el transcurso van a tener estos abusos. Es terrible. O muchas veces las captan para trata, o ya simplemente en frontera, en Tijuana, en Juárez, pues bueno, las ponen, ya son captadas y ya tienen a un tratante, ¿no? Entonces, es terrible. La parte de migración, o incluso cuando he sabido casos en la estación migratoria donde de verdad les pasan cosas terribles a veces, ¿no? Desgraciadamente hay casos de denuncias hubo un caso que un defensor, que ahorita es el 5º visitador de derechos humanos, me contó en algún momento cuando él era defensor. Y de verdad son cosas atroces las que le hacen a las personas, ¿no? Una señora con familia, la violaron, le rompieron el útero, le metieron un palo, su esposo y su hijo escuchaban este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, al final este caso escaló, bendito Dios, pero yo creo que no es necesario
que aunque seas una mujer migrante, te traten de esa manera. Bueno, ninguna mujer, pues, ¿no? Debemos de padecer esto. Y desgraciadamente la fiscalía, tú vas y preguntas, ¿y por qué no avanza este caso o esta otra situación? Pues resulta que te dicen es que es imposible. Todos los expedientes que han dejado sin atacar, sin resolver, llenaríamos, es como un edificio, Lick, entonces no nos da la capacidad y no podemos resolver tan rápido como ustedes esperan. Entonces la mujer tiene que esperar años para que se le haga justicia. Y en la parte de estaciones migratorias, créeme que es terrible. Es impensable todo lo que estas mujeres tienen que atravesar y ya tenerte que poner un dispositivo porque sabes que todo el mundo te va a atacar, te va a violar, te van a agredir. O sea, es impensable. Incluso ya hay documentales, tú vas y ves, digo, alguna vez hace unos 2 sexenios se vio incluso un video donde pateaban a una mujer migrante embarazada que iba a subirse al tren. Y qué barbaridad. Son historias de terror. Leslie De terror. Hendricks, Lilia, preguntabas hace un momento si la lucha por las mujeres está o ha sido dirigida exclusivamente a cierta, digamos, extracto social. Y me parece que no, pero el tema es que ninguna lucha puede ser aislada. Todas las luchas en algún momento deben, al final, lo que se busca es la defensa, pues, de derechos humanos, de causas para una comunidad, para todos o cierto grupo, ya sea minoritario o no, pero tener mejores condiciones en lo que se trate, en la lucha de la que se trate. Y creo que en el caso de las mujeres, pues bueno, sí, en los inicios, pues las que hacían las primeras o las que primero se rebelaban, sí eran las mujeres más letradas, sí eran las mujeres que ya sabían que querían acceder a una universidad, a una educación superior, es decir, ya tenían como cierta ventaja frente a muchísimas otras mujeres y ellas inician estos movimientos, pero hay diferentes movimientos. De hecho, la conmemoración del 8 de marzo surge por estas obreras que estuvieron pues también buscando tener mejores derechos, mejores condiciones laborales y que desgraciadamente pues bueno, murieron quemadas en una fábrica. Entonces también está la parte de las mujeres obreras, ha habido luchas de mujeres indígenas, ha habido muchas luchas de mujeres por diferentes causas y esto nos ha llevado a tener mayor conciencia o a visualizar diversas problemáticas que vivimos las mujeres. Y una de la que tú hacías mención hace un momento, pues claro que es la pobreza en la que viven millones de mexicanos y de quienes más sufren los efectos de la pobreza son las mujeres, ¿no? Entonces, pero creo que una cosa va separada de la otra y el que hoy muchas mujeres vivan en estas condiciones no necesariamente tiene que ver con la falta de efectividad de las luchas por los derechos de las mujeres, sino por muchos otros factores que tienen más que ver con temas pues principalmente de gobierno, de falta de políticas públicas, tanto del combate a la pobreza como de poder lograr esta paridad entre hombres y mujeres. Y creo que ahí también nos hace falta mayores y mejores esfuerzos más efectivos. Creo que se había avanzado mucho y tú ponías y pintabas a una mujer indígena caminando por la calle cargando. Bueno, es lamentable que muchas mujeres y muchas familias lo vivan, jefas de familia lo vivan, pero aún hoy en esas condiciones hay cosas a las que podrían tener acceso. Lo que hay que ver es qué es lo que les está dificultando acceder a lo que hoy podrían y no están pudiendo, y creo que es un tema de falta de políticas públicas efectivas. Dinora, hay otra sección de mujeres, las que han decidido participar en la milicia. Y de repente, nos encontramos con informaciones y declaraciones de ellas mismas que se quejan porque no las dejan ir al frente de operativos peligrosos. ¿Qué pasa con las mujeres que les gusta la milicia? Bueno, es una situación diferente incluso por nuestra propia condición física. Un militar en una operación simplemente lleva el peso aproximadamente de 20 a 22 kilos de equipamiento.
Me refiero al chaleco, a arma larga, arma corta, cargadores, teléfonos, etcétera. Tienen que prepararse, tienen que entrar, obviamente, a la Escuela Superior de Guerra, tienen que estudiar al igual que los hombres. Los ascensos se ganan con exámenes. Entonces, tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos. Tienen ellas que lograr el mismo nivel que están desarrollando los hombres. Y además viene otro factor muy fuerte, el enfrentarte con un narcotraficante, un delincuente, y que tienes como máximo 3 segundos para disparar, porque de lo contrario te matan. Entonces, también viene no ponerse nerviosa, porque pues en un error pueden matar a una persona inocente. Entonces, tienen que prepararse el doble. Número 1, por ser mujeres, por no tener la misma condición física. Y la segunda es por el estigma que ciertas posiciones son únicamente para hombres. Bueno, pues hemos escuchado varias versiones de situaciones que tienen o bien ejemplos muy claros o que se están generalizando. Pero hemos hecho famosos lo de el violador eres tú, que la ley Olimpia, que la otra ley, que se van al decreto. Y yo como comunicadora quiero decirles que yo no veo que disminuya realmente con efectividad ni los índices de violencia intrafamiliar, ni dejamos de tener a las mujeres violadas, ni dejamos de registrar estos antecedentes como los que nos dio Fabiola, que inician una trata de blancas, que tiene un comienzo como una forma de ganarse la vida con un sexoservicio y terminan ya después con una explotación brutal. Está la situación que viven las mujeres migrantes, que es muy similar. Y entonces yo no veo que avancemos en nada de esto. ¿Qué es lo que le falta al gobierno? ¿Sensibilidad? Hablamos de equidad, hablamos de igualdad, y resulta que tiene que haber una procuraduría para la mujer y una procuraduría para el hombre. ¿Que los asesinatos no se cometen con igual violencia? Porque si a esas vamos, a los señores los descabezan, los desollan, los mutilan. Y yo no sé si es por ser hombres o por estar dentro del narco, pero el chiste está que les hacen peores cosas que a las que se llaman feminicidios. Y con esto quiero decir que no hay un momento en el que contemplemos que finalmente somos seres humanos que merecemos respeto todas, todos y todes, y que en esa misma área debiéramos desempeñarlos o manejar una lucha que ya no enarbolara vaginas y penes, sino el reino animal al cual pertenecemos en toda su extensión. ¿Ustedes qué opinan de esto? Bueno, Fabiola. pues ese ha sido Adelante. precisamente el espíritu de buscar esta paridad, que eventualmente lleguemos al punto en el que no tengamos que hacer esa diferencia. Sin embargo, primero hay que visualizar y nombrar las cosas que están sucediendo. Tú sabes que antes hablábamos de violencia en general y hoy hay 500 tipos de violencia, ¿no? Contra los hombres, contra las mujeres. Hablabas hace un momento también de que los matan por igual, pero no, el tema de los feminicidios, específicamente a lo que te referías, sí tiene que ver con que a las mujeres que asesinan solo por ser mujeres, les pueden hacer barbaridad y media, pero hay datos importantes como que incluso ya muertas, las siguen atacando, las siguen violando, es decir, sí hay un tema de odio hacia esta persona por su género y de ahí surge como esta tipificación, ¿no? Pero yo coincido contigo, lo que debemos de buscar es esa paridad
y no seguir segmentando, no seguir dividiendo el tema entre que si eres hombre o eres mujer, pero hace falta recorrer el camino de ese proceso que nos debe de llevar allá, ¿no? Y sí que hace falta, pues, políticas públicas efectivas. Yo creo que el hablar tanto de estos temas, a veces pasas de la sensibilización al ya hablar de una manera tan burda del tema que ni siquiera le pones atención o ni siquiera tienes la intención real de resolverlo o ya no lo ves. A eso como hemos si fuera llegado un cuando problema. todos los días damos una cifra de homicidios dolosos, ¿eh? Y Así ya es. hablamos todos los días de 50, de 70, de 100. En la guerra de Irán se menciona con mucho espanto 785 muertos. Pues esos son los que aquí tenemos en menos de 10 días. Fabiola, no se escucha. Pues sí, sí, mira, es muy complicado, ¿no? Pensar en que va a haber una efectiva paridad y lo decía bien, pues bien Dinora, ¿no? O sea, ni siquiera podemos pensar en eso porque, como ella lo dice, dio un ejemplo que me pareció muy bueno. Pues el hombre tiene una constitución, la mujer tiene otra constitución, en términos mentales, de configuración cerebral, igualmente la mujer tiene una configuración, el hombre tiene otra configuración. Sin embargo, la parte social, la parte histórica, efectivamente, la mujer siempre ha estado en un segundo plano y así sigue, ¿no? En las políticas públicas de los espacios para mujeres en los cargos de elección popular, en el Poder Judicial, etcétera. Lo único que tratan es sí de llegar a una paridad en la repartición de espacios públicos, etcétera, pero que no permea y sigue sin permear. Y por ahí no, te digo, no estoy versada en temas de feminismo, pero por ahí escuchaba que no sé cuántos cientos de años faltan para que se llegue a un avance relativamente significativo en esa paridad. Entonces, por una parte, yo sí creo que hay diferencias entre hombres, mujeres, muy claras, muy evidentes, que no podemos hablar de una paridad. Desde mi punto de vista, eso no lo existe, simplemente de unos roles que se desempeñan, de que sí existe una participación de la mujer en un segundo plano, más relegada, etcétera. Pero también no sé si atribuirlo también a cuestiones no solo históricas, sino también volvamos al punto, a cuestiones que tengan que ver con la biología propia de la mujer, ¿no? O sea, no lo sé. Así como hay ejemplos muy claros, muy elocuentes de cómo una mujer puede sobresalir o ha sobresalido en la historia a pesar de todos los pesares y en momentos históricos donde sí realmente había un castigo hasta para las mujeres que estudiaban y hay quienes lo han hecho, pues bueno, a lo mejor son excepcionales, o a lo mejor también que hay una cierta aceptación con un rol que se tiene, ¿no? O sea, sí, no lo sé, pero yo dejaría ahí esas cuestiones como una... Hay muchas corrientes de pensamiento, yo creo, en el entorno a la lucha de las mujeres y yo quisiera también escuchar lo de la lucha de los hombres. Pero bueno, me doy cuenta y esa es mi función, el ver las realidades, que tenemos más de, pues yo creo que las 3/4 partes del gabinete presidencial encabezado por mujeres. Tenemos la mitad del país y más gobernado por mujeres. En Quintana Roo, por ejemplo, son más los hombres que ocupan, las mujeres que ocupan las presidencias municipales que los hombres. Ahí ya no hay ni siquiera equidad, se les pasó la mano. Tenemos también en el caso de todo el país que las alcaldías
se encuentran más en manos de mujeres. El Poder Judicial tiene más del 50% de mujeres. ¿Y qué ha cambiado para las mujeres? Estas mujeres que ocupan los cargos que tanto pelearon para las mujeres, ¿para qué sirven? Me pregunto yo. Ahora, ¿es válido marcar este 50 y 50 con esa drasticidad cuando lo que debiera buscarse es un perfil idóneo para beneficiarnos a todos en general? Porque, a ver, díganme, hay una secretaria de Estado que sobresalga en este momento, hay una gobernadora que sobresalga, hay una presidenta municipal que hubiese tenido alguna iniciativa para proponer en beneficio de sus ciudadanos. Yo, perdónenme, no la encuentro. Y yo todos los días tengo que trabajar sobre la información. Yo no veo que esté en migración un área que se dedique a ver el asunto de las mujeres, o en las subsecretarías de gobierno de los estados, en donde presumen tener otra subsecretaría del migrante, esté una mujer que esté pugnando hasta por el regreso del cadáver o de la situación de los niños. Yo no veo nada de eso. Y sí escucho que la lucha y que el violador eres tú, y que ahora la ley Olimpia, y que ahora vamos a darles con todo. Perdóneme. Bueno, No entiendo. disculpa que te interrumpa, Lilia. Sí tuvimos una excelente líder obrera de CTM, doña Hilda Anderson. Ay, sí, pero tenía un chongo de cubeta con el que traía una araña. La señora se la pasó brincando del Congreso, de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados. Discúlpame que discrepe yo de tu opinión. Yo era reportera en ese momento y nunca le vi a doña Hilda una acción que fuera en favor ni de hombres ni de mujeres trabajadores. La Lo que creación sí de las teníamos guarderías todos duda infantiles. es de si no traía una araña en el chongo. Ella creó las guarderías infantiles y actualmente la CTM está trabajando antes como guarderías para niños, ahora en guarderías para la tercera edad. Ya no son guarderías, se llaman asilos, Dinora. Sí, pero Bueno, ustedes están muy CTM le contentas llaman con... guardería para las personas de tercera edad, que vas, dejas a tu viejito, lo dejas en la mañana y vas por él por la tarde. Bueno, a ver si este señor, ¿cómo se llama el nuevo líder de la CTM? Tereso Medina. Tereso, las vuelve a echar a andar porque las... Se fue el audio. funcionarias del gabinete y las alcaldes, ¿sí? Y sabes qué, Lili, las defensoras que yo he visto más activas son de la iniciativa privada. Había una abogada muy destacada que se llama Ana Catiria Suárez, ahorita está exiliada fuera de México porque ella defendía a muchas mujeres con feminicidio. Y el tema es que empezó a encontrar a muchos políticos, ¿verdad?, que gestionaban este tipo de violencia hacia las mujeres, y por defender esos casos le cuadraron todos ellos que ahora ella era la líder de mujeres que extorsionaban a los pobres hombres que agredían a las mujeres. Ella logró ir a penales a reclasificar casos de mujeres que estaban sentenciadas por homicidio, que en realidad fueron condenadas mal, porque esto que ellos hicieron de asesinar era que asesinaban a sus agresores, entonces era en defensa propia. Pero como eres mujer, entonces no se entiende que es en defensa propia, no te daban los beneficios que les dan a los hombres y las encarcelaban y las clasificaban como homicidios dolosos. Sin embargo, al estudiar las causales, la historia y todo de estos casos, se llegaba a la conclusión que se había aplicado mal la resolución, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó con ella? Pues le metieron esta denuncia estos hombres de la política y finalmente ella tuvo que salir del país. Bueno, pues qué barbaridad. Son casos, te digo, que muy focalizados y que nos muestran que esto de luchar por las mujeres también tiene sus peligros. Pero yo me sigo preguntando, ¿y todas las mujeres en política qué hacen, Leslie? ¿Dónde está la empatía? Pues mira, es lo que te mencionaba hace un momento, esta sensibilización pues
tiene que ver también o debería de llevarnos a reflexionar sobre la formación de las personas que llegan a ocupar estos cargos. Y hoy hemos visto, por lo menos en los últimos ya casi 8 años, que pues gente que llega a cargos de toma de decisión o representantes populares, pues salen por tómbolas, vienen de lugares en los que no tenían ni siquiera la intención o ni siquiera, bueno, vamos, ni siquiera el sueño de llegar a ocupar uno de estos cargos, llegan sin la más mínima formación, preparación, y de repente son quienes tienen que impulsar leyes, impulsar políticas públicas, tomar decisiones, designar presupuestos, asignar tareas. Y vemos que en muchos aspectos de la vida de México hemos ido en retroceso, ¿no? Han desaparecido instituciones, han desaparecido bolsas de recursos que existían, recursos extraordinarios para proyectos de diversos tipos, pero refiriéndonos a los temas de mujeres, pues sabemos que hay muchas cosas que antes iniciaban o estaban en proceso de desarrollarse y se fueron para atrás, ¿no? Porque llega gente que no tiene la más mínima sensibilidad, no tiene la más mínima formación, no entiende el porqué de la existencia de ciertas figuras, instituciones, dependencias, como decía hace rato, bolsas presupuestales para ciertas cosas. Y el ir desapareciendo y desechando, porque pues como a mí no se me ocurrió y como se les ocurrió a los de antes, pues entonces seguro es malo, vamos a quitarlo, ¿no? Entonces, esto también es una realidad. Hay cosas en las que íbamos avanzando y que se frenó en seco en el tema de protección de derechos de las mujeres. Y fíjate, Dinora, te quería yo comentar, perdona por mi opinión con respecto a la señora Hilda Anderson, pero tuvimos oportunidad de tratarla durante mucho tiempo por este brincoteo que se traía entre una cámara y otra, y este chongo que de verdad, te lo digo, era verdaderamente espectacular. Pero Lo un ejemplo recuerdo. de una mujer que marca un camino fue doña Eva Sámano de López Mateos. Ella fundó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, lo que ahora es ya el desgastado y desdibujado DIF, que en su momento le dio desayunos escolares a todos los niños en las escuelas primarias, que promovió la multiplicación de los libros de texto, que promovió las jornadas de vacunación que llevaron a México a abatir completamente todo este tipo de epidemias. Ha habido mujeres en la política que han valido la pena, pero yo no sé si la manera de seleccionarlas debiera ser otra. El tiempo se nos acaba, Fabiola. Pues es lo que te decía, es muy difícil llegar o hablar de esa paridad y también se ha malentendido a veces y se ha abusado de esa, pues, de esa lucha muy, pues sí, muy, pues que han hecho muchas mujeres, ¿no? Que han hecho muchas mujeres y que sí, pues sí tenemos muchos motivos para seguir peleando por los derechos de las mujeres, pero falta mucho, creo que falta mucho. A veces se abusa de un lado, las leyes tampoco no ayudan mucho, pero sobre todo las instituciones siguen exactamente igual, favoreciendo más pues sí, a los hombres, ¿no? Y dejando nuevamente a las mujeres en estados vulnerables, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que estamos las mujeres. Pero bueno, gracias por la invitación, un gusto estar con este panel de mujeres que hacen muchas cosas. Y pues me retiro. Gracias, Lilia. Al contrario, muchísimas gracias, Fabiola. Y este es tu espacio, como siempre. Elsie. Hola, bueno, yo como reflexión final me gustaría decirles que lo que necesitamos es efectividad. Y yo creo que este grupo de paneles de grandes mujeres que has convocado el día de hoy, que me da gusto compartir con ellas este espacio, podemos seguir y continuar luchando cada una desde nuestra trinchera por este tipo de casos que vemos, ¿no? Yo creo que el sistema está quebrado hasta que no lleguen con decisiones firmes y actúen.
en la resolución de estos casos y pongan justo estas políticas públicas, que es cierto, yo las vi que empezaron a trabajar y luego quitaron los refugios y demás, y retomemos eso desde nuestra trinchera, podemos ir haciendo algo, porque desgraciadamente el gobierno está rebasado. Esa es la realidad. Muchas gracias, Elsie. Por favor, Leslie Hendricks. Gracias. Pues bueno, decía Lilia, primero agradecerte también la oportunidad de estar aquí en este panel, en esta fecha tan especial para las mujeres. Y como dices, que no, buscando que no quede solo en un día al año, ¿no? Que podamos hacer muchas más cosas o seguir reflexionando o seguir impulsando lo que sea en beneficio de esta igualdad, de esta paridad. Y creo que sí es importante que se siga visibilizando esta problemática. Muchas veces la información no es suficiente, el mencionarlo, el decirlo y ponerlo sobre la mesa sigue no siendo suficiente. Y decía que las luchas no pueden ser aisladas, que todas son muy válidas, que todas son rescatables, pero si no van concatenadas y si no tienen efecto en generar mejores leyes y mejores políticas públicas y también la parte cultural, porque creo que en eso también nos atrapamos como mexicanos, seguimos siendo un país en general violento, un país en general machista, ¿no? Siguen existiendo en el humor de los mexicanos, la bromita, el chistecito, lo que nos parece gracioso, muchas veces ahí disfraza cierto machismo, micromachismos, y lo hacemos hombres y mujeres muchas veces sin darnos cuenta porque está muy arraigado en nuestra cultura. Y es ahí donde también tenemos que seguir en el tema educativo, en el tema de todo. Esto es transversal y tenemos que hacerlo hombres y mujeres, y creo que falta mucho, pero hemos estado avanzando en el camino acertado. Dinora. Bueno, debemos continuar capacitándonos, estudiándonos, esforzándonos para continuar ganando espacios, pero sobre todo llegar a una verdadera igualdad, porque aunque tengamos más mujeres en posiciones estratégicas, no toman decisiones, no las dejan operar. Entonces debemos de ejercer nuestros derechos. Gracias, Lilia, por tu amable y atenta atención. Y tú eres un gran ejemplo del esfuerzo continuo de las mujeres, porque has llevado adelante una familia, un programa y además nos has informado a todas. No, al contrario, muchísimas gracias a todas ustedes por participar y bueno, ¿qué tal si nos vemos el día 9? Después del 8 de marzo, el día 9, a ver qué pasó. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted por el favor de su atención. Gracias. Y si nos lo permite, estaremos el próximo viernes en otro Fuego Cruzado. Gracias.